No. No entiendo esto. Buenos días, hermano Martín. Buenas noches. ¿Me escucha? No, no estoy en silencio. Hola, Martín. No está bien todo. Está tranquilita, ¿no? Sí. Vamos a empezar. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí en nuestra enseñanza de hoy día. Bienvenidos, ya los demás agregarán. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado enseñando anteriores sábados. Es que estamos enseñando sobre el tema sobre la fe, ¿no? Vamos a orar. Sí, mi amor. Sí. Tú, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, la cual tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Padre, te alabamos y te adoramos y damos gracias, Padre amado, por tus hijos, por tus hijas que se conectan a esta hora para poder escuchar acerca de la enseñanza de la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy día vamos Hermano Martín, ¿nos escucha? ¿Sí? A ver. Espero que nos escuche. Hermano Martín, ¿cómo está? ¿Nos escucha? ¿Sí? Ya. Ok,
Ya, entonces estamos viendo que es, vamos a entrar sobre el tema sobre la fe. La fe, hemos estado viendo qué es la fe. Habíamos visto en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a entrar siempre a lo que es la versión Reina Valera. Siempre vamos a estar leyendo ahí, ¿no? Entonces, estamos viendo que dice que la fe es la certeza. La certeza significa seguridad. ¿Seguridad en qué? En seguridad en lo que tú esperas, ¿no es cierto? Y estás muy convencido, muy seguro que eso tiene que está constituido, que estás confiado, convencido que eso va a venir. Amén. Eso lo que tú estás esperando es la palabra de Dios es verdad y la verdad llega a ti, ¿no? Busca siempre, la fe tiene que tener una base. Hemos dicho que la base es siempre la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Dice, tiene que creer que la hay, ¿no? Entonces estamos viendo que todos tenemos esa fe, ¿no? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Es, como dice la palabra de Dios, que todos hemos tenido una medida de fe. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, por la gracia, vamos a leer juntos, ¿ya? Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el mismo espíritu de papá, y papá en su espíritu, que nos ha dado la misma naturaleza, como dice 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos una nueva creación. El mismo espíritu, la misma naturaleza que Dios tiene, nosotros tenemos. Y como tenemos el mismo espíritu, tenemos esa medida de fe que nos ha dado. Y dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, a todos nos ha dado la medida de fe. Esa es nuestra base que hemos estado viendo la semana pasada. Y no hay, decir, no tengo fe, no, la fe, todos tenemos la medida de fe, pero tiene que basarse en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Amén. Habíamos visto también cómo obtenemos fe. Obtenemos fe, como dice la palabra de Dios, es por el oír. ¿Qué dice? Romanos 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír. Una vez no, dice el oír y el oír, dos veces, el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos, ¿cómo viene fe a nosotros? Por el oír. ¿Amén? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Eso tenemos que oír. Porque si vas a oír otra cosa que no sea la palabra de Dios, también va a tener un fundamento en ti, pero es un fundamento de duda o que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque la fe solamente es la que causa que los dichos de Dios, sus promesas, se hagan realidad, solamente basado en lo que la palabra de Dios dice. Y también otro versículo nos dice, en Hebreos 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reconoce cuando tú hablas lo mismo de sus dichos. Dios reconoce y te premia. ¿Qué premia? Te premia, es galardonador, dice, de lo que le buscan. Él premia a los que lo buscan. Él está ahí. Reconoce lo que tú estás hablando. No podemos creer cualquier cosa tampoco. Hemos estado viendo eso también. Y lo último punto que habíamos visto es que Jesús dice que es el autor y el iniciador y que el fomentador de nuestra fe. Como dice en Hebreos, ¿no? Hebreos 12, ¿no? Vamos a ver que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Estamos viendo que la fe está en nuestro espíritu. Ahí estamos bien. Pero la fe es también como una fuerza espiritual que obtiene y lo trae
a la realidad. De lo que están las promesas en lo espiritual, porque ya nos han sido dadas, tenemos que traerlas a la realidad. ¿Cómo? Con la fe, porque ya fue dada. Es manteniéndote creyendo. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Hoy día vamos a ver algo diferente. Hoy día vamos a ver algunas cositas de la fe, pero quiero entrar a algo que es importante. Vamos para esto, y si me puedes ayudar, mi amor. Vamos a leer Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. Reina Valera. En Reina Valera, por supuesto. Romanos 1, verso 17, en la Reina Valera dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. ¿Qué nos está diciendo el Padre? Nos está diciendo que nosotros vivimos por este espíritu. ¿Este espíritu de qué? Este espíritu de fe. ¿Qué hace? Creer en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a vivir por fe. Ahí dice, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Si vas a vivir por fe, siempre se recomienda, o mejor dicho, nosotros tenemos que adecuarnos a este nuevo estilo de vida que Dios nos ha dado. Es un estilo de tener siempre un espíritu de fe, estar listos para creer en la palabra de Dios y mantenernos en creer en lo que la palabra de Dios dice. Habíamos dicho también la semana pasada que la fe son diferentes semillas para diferentes temas. Por ejemplo, si vamos a creer en un tema, por ejemplo, lo que es salvación, tenemos que escuchar escritura de la palabra, o sea, la promesa que nos dice que hay salvación para todo aquel que cree. Amén. Si recibes a Jesús y creyeres, serás salvo. Eso es una semilla para salvación. Entonces, vemos que hay semillas de fe para diferentes temas. También tenemos salvación, hay semillas de la palabra de Dios que es para sanidad, hay semillas también para prosperidad y para bendición y muchas más cosas, como restauración, etc. Entonces, tenemos diferentes semillas. Este espíritu de fe tiene que estar siempre escuchando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, debemos empezar a creer por cosas pequeñas. Por ejemplo, si yo en sanidad, por ejemplo, si yo voy a estar creyendo, me es más fácil, yo creo que a cada uno, es más fácil creer por un dolor de repente de un dedo o un dolor de cabeza, nos va a ser más fácil creer por eso, que se vaya ese dolor, que creer por un cáncer. Sería más fácil. ¿Por qué? Porque ese espíritu de fe hay que ejercitarlo. Y eso ejercitamos conforme vamos decidiendo y creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente quiere tomar la decisión, no, yo voy a tomar, en cosas más difíciles quieren tomar una fe para eso. Y les va a ser difícil porque esa fe, ese espíritu de fe no ha sido ejercitado. La fe a veces la ponen como si fuera un músculo, que hay que ejercitarlo, estar creyendo, y es algo continuo, es un estilo de vida. Eso quiere decir que es para todo creyente. Tú eres creyente, tú eres nacido de nuevo y tú puedes creer en pequeñas cosas y de ahí conforme vas viendo que ya estás tomando, como si se cancha en creer en algunas cosas pequeñas, puedes creer para otras mayores. A veces Dios te dice, cree por un paso a la vez. Y hay que creer en nuestro caminar diario como creyentes para hacer cosas para Dios, creer que estamos viendo y haciendo ese paso y luego otro paso, porque después Dios va a tomar unos pasos o unos planes mucho más grandes para tu vida. Entonces, el primer paso, ¿qué puede ser? De repente viajar a un lado. Dios viaja, no cree por sus pasajes. Luego viaja y, padre, ya estoy aquí, trabajo. Comienzas a trabajar. Luego te busca para hacer otras cosas.
pero tú vas a descubrirlo tomando siempre el primer paso. Si el primer paso es creer por un dedo que te duele, es mucho mejor creer por un dolor de un dedo que te chancaste o te duele la cabeza y después creer para mayores cosas que vienen en contra tuya o en tu manera. Sí está. Ok. Entonces, tenemos que ver que el espíritu de fe es creer con decisión. A pesar de las circunstancias, tú tienes una una decisión de creer. ¿Cómo viene esa decisión? ¿Cómo viene esa seguridad? Hermano, la única forma que tú estés seguro de escuchar o de creer por algo o una promesa de Dios es solamente tener la decisión de que si Dios lo dice, así es. No dudes. La duda no es de Dios. El temor no es de Dios. Ninguna de esas cosas es de Dios. Incredulidad, por supuesto que no es de Dios. ¿No? Y aunque dice que el temor es como incredulidad, porque estás dudando que eso es así. Si dice, por sus llagas fuimos sanados, es así. Y no hay otra forma. Es así y yo creo, tomo la decisión de creer y no vuelvo atrás. ¿A qué se refieren? No como la canción y no vuelvo atrás, no. No solamente es volver atrás, decir, quiero ser mi vida del mundo, no, a eso no se refiere. Volver atrás es decir, yo creo por ese dolor de cabeza que se va, pero después digo, pero no se va. Ya pasó un minuto y no se va, ya pasó 2 minutos, no se va, ya pasó un día y no se va. Y comienzo a dudar, mejor tomo una pastilla, o mejor voy al doctor, de repente es otra cosa. Y comienzas a hacer acciones en contra de lo que tú estás creyendo. Si estás diciendo que eres sano, entonces debes tomar acciones correspondientes a eso, que eres sano. Como una vez yo estuve creyendo por una gripe que me dio y Dios me dijo, ¿crees? Sí, yo creo en tus promesas, Padre. Yo creo que por cuya herida fui sanada. Yo creo en esa promesa. Y me dijo, ¿y qué haces ahí acostada? Me quedé pensando, eso fue una voz de Dios que me hizo saltar de la cama. No, yo sí creo, yo soy creyente. El momento que me paré, se me fue el 50% de todos los dolores que tenía. Así es que dije, no, yo voy a seguir continuando creyendo. Y comencé a hablar. Y vamos a ver. El espíritu de fe. Hemos dicho que ese espíritu de fe está siempre dispuesto a creer lo que la palabra de Dios dice. Pero siempre este espíritu de fe tiene características. Por ejemplo, es decir, ¿cómo se ve que tiene espíritu de fe esa persona? Cuando tiene una voz. Esa voz habla. Que yo creo que por cuya herida fui sanada. Creo que Dios me suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una voz que habla, una voz que dice lo que la palabra de Dios dice. Una sola voz. Porque la Biblia dice que hay muchas voces en el mundo. Y de verdad, hermano, hay muchas voces en el mundo. Cuando tú abres tu monedero y dices, no hay dinero, es una voz. Cuando tu cuerpo dice, ¡au, au, duele, duele! Esa es una voz. Y tus 5 sentidos están diciendo, de verdad duele. Haz algo, haz algo. Pero no te quedes callado por eso. El espíritu de fe habla. El espíritu de fe dice lo que la palabra de Dios dice. Tiene una voz. Tiene una voz. ¿Qué voz es la que tú vas a alzar? Me duele, tiene razón, me duele, no tengo dinero, no voy a poder viajar, no voy a poder hacer eso. No, ese es un trabajo muy alto. No, yo no puedo ser gerente, no, es un trabajo muy alto. No, el espíritu de fe cree lo que la palabra de Dios dice. Si Dios me dio ese trabajo, quiere decir que Él ve que yo soy capaz de realizarlo. La voz de Dios dice algo. La voz del espíritu de fe habla y no se queda callado. Tú tienes que hablar, amado hermano, habla, no te quedes callado. Tú tienes que decir los dichos de Dios y comienzas a decir, no, yo he decidido a creer en la palabra de Dios y dice así y yo lo creo.
y comienzas a tomar posesión de lo que te pertenece, de lo que es tuyo. Si Dios dice que eso es tuyo, que la sanidad te pertenece, entonces es tuyo. No lo sueltes. Sé que duele y no es malo tomar una pastilla. Porque a veces dice, duele, pero toma tu pastilla para el dolor. Pero no sueltes la palabra. No des la gloria a quien no la tiene. No des gloria porque tomé la pastilla, me pasó. Porque yo tomé esa pastilla, porque me dijo el doctor, porque no. Tienes que estar claro en tu mente, en tu decisión. Si vas a creer en la palabra de Dios, quédate ahí. Yo decidí creer en la palabra de Dios. Sí puedo tomar esa pastilla, pero yo aún digo, tomo esa pastilla para ayudar a mi cuerpo, pero yo creo que Dios mató todo dolor en mi cuerpo, que Dios mató ese tumor, que Dios mató este cáncer, que Dios mató esta enfermedad. Si te da el COVID-19, bueno, tienes una palabra de mayor autoridad. El espíritu de fe cree. El espíritu de fe se pone de pie. El espíritu de fe tiene una voz y habla y no se queda callado. Si siento síntomas de gripe, me duele la cabeza, creo que me voy a caer, me da como desmayo, pero abro mi boca y comienzo a alabar a Dios porque Él es el autor y consumador de mi fe. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú eres mi sanador. Tú eres el consumador de mi fe. Gracias, porque yo creo. He decidido a creer en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuya herida fui sanada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es mi Señor. Ese es el que me ha sustentado de todo. Nada me falta porque es mi pastor. Nada me falta. No me faltará. No me falta ahora. No me falta mañana. No me va a faltar en 5 años. Él es el que me suple todas mis necesidades. Amén. El espíritu de fe habla porque cree, está seguro de que eso viene y es así. Amén. Tiene una voz y tiene una forma. Segunda característica de este espíritu de fe, tiene una forma de creer. Una forma de creer que estamos seguros, recontra seguros, y está listo a creer, porque nosotros somos creyentes, hermanos. Somos creyentes en la palabra de Dios. La duda no es de Dios. Si viene duda a ti, déjala a un lado. Dile, duda, vete, porque yo soy hijo de Dios. Dios me ha puesto el espíritu de creer en sus dichos. Ese espíritu de creer dice que si yo está escrito, eso creo. Eso es para mí. Ahora es más fácil, hermano, para creer. Amada hermana, es más fácil, porque las promesas ya fueron dadas en un sí y amén. Por favor, ¿puedes leer eso? En un sí y amén, por favor. Mientras César busca, quiero decirles que Dios nos ha puesto un espíritu listo para creer su palabra. Nos ha dado su misma naturaleza. Eso es el privilegio de ser hijo de Dios, como todos estamos aquí. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes un espíritu de fe. A todos nos ha dado. Más adelante vamos a ver cómo activarlo. Pero todos tenemos ese espíritu de fe. En nuestro tiempo, las promesas ya fueron dadas. Por eso le habíamos leído al principio en Romanos 1:16 que el creyente, dice, es por fe para que sea por gracia. Creyendo porque eso ya está dado. Eso significa, creyendo porque ya te fue dado, hermano. ¿Qué te falta? Nada. Solo creer. Mantente creyendo en una promesa que tú quieres. Mantente creyendo que eres sano. Mantente creyendo que toda tu mente está lúcido, que tú te das cuenta de todo, que estás listo, alerta. Bendita sea nuestra memoria.
Por favor, ¿puedes leerlo? 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amén. Tenemos promesas cumplidas. ¿Cómo? Jesús, en la obra de Cristo Jesús ya fue consumada, ya fue hecha. Ahí Jesús se llevó todas las maldiciones y Él es heredero de muchas promesas. Y eso nosotros en Cristo, como ya estamos en Cristo, ya tenemos esas promesas. Por eso que el justo por la fe vivirá. Nuevamente te digo, hermano, dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos otra vez, por favor. Romanos 1, por favor, puedes leerlo. 17. 1. Así es. Romanos capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios en la traducción 60. Sí, sí, Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Vamos a la versión de la Reina Valera del 60. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ya está revelado. Dice, y para fe, tienes que hablar lo que ya te has dado. Para fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír, como está escrito, ¿cómo está escrito? Eso quiero que te metas en tu cabeza. ¿Cómo está escrito? No de lo que tú pienses, sino cómo está escrito. Porque es la parte más segura que tú vas a tener para decir que eso está escrito. Entonces eso es mío, ya me fue dado, yo lo creo. La palabra de fe, el espíritu de fe siempre está listo a creer lo que la palabra de Dios ya está escrito. Listo para creer, conforme a la palabra de Dios. Dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tú vas a vivir en bendición, tú vas a vivir en completa sanidad, tú vas a vivir en completa prosperidad conforme a tu fe. Amado hermano, tu fe va a ser solo fuerte cuando tú comiences a creer decidido. Solamente decidido a creer en los dichos que ya y en las promesas que Dios ya nos dio de antemano. Solamente en sí, porque Dios dijo, sí eres sano por las llagas de Cristo Jesús, sí es suplido en todo, y amén, nosotros decimos, porque sí, Padre, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo. En sí y amén. Tú eres bendecido, tú eres sano. La fe te motiva siempre a creer lo que Dios ya te dio. Amén. El espíritu de fe está dentro tuyo. No hay otra forma de tenerlo. Es solamente, ya lo tienes. ¿No sabías? Ahora ya sabes. Ya lo tienes. Ese espíritu, tú tienes la misma naturaleza de Dios dentro tuyo. Es un espíritu de fe. Es un espíritu de creer en lo que papá dice. Ya te fue dado. Ya te fue revelado. Y para fe, porque tú lo hablas, te pones de acuerdo con lo que Dios dice. Que si dice que por cuya herida fuiste sanado, entonces eres sano. Soy sana. Soy sano de la cabeza a los pies. Soy bendecido porque Dios dice que la bendición es mía. Soy bendecido. Dice que en Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos antes de fundar esta tierra, de este mundo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso dice en Efesios 1:3. Somos aceptados en el amado. Créelo, amado. Eres aceptado así como eres ahorita.
No tienes que tener muchos años en el Evangelio, no tienes que tener pocos años. Un día al que tiene una hora, tiene todo el derecho de reclamar cualquier promesa de Dios como suya, porque es suya. Una vez que ya nació de nuevo, es heredero y coheredero con Cristo Jesús. Bendecido con toda bendición espiritual. Sano porque por cuya herida fue sanado. Próspero porque Dios nos prosperó, Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Amén, hermano. El espíritu de fe siempre está listo para creer. ¿Cómo hacer una fe fuerte? La gente dice, ¿cómo hacer? Que no duda. No dejes de escuchar la palabra de Dios. No dejes de practicar en creer la palabra de Dios. Empieza por cosas pequeñas. Empieza por un dolor de dedo cuando te chancas, cuando te tuerces, por una gripe, por un resfrío, para que no te sea difícil en algo más grande. Cree por un celular de hace 5 años y después el próximo año vas a creer por un celular de 1 año de antigüedad. Y así, conforme vas creyendo, te estás afianzando en que ese espíritu de fe es tuyo, en que ese espíritu de fe ya se te ha sido dado. Porque la palabra de Dios dice que el espíritu de fe es tuyo. Ese espíritu, tienes el mismo espíritu de papá. Y papá ya te dio la medida de fe. Te dio la medida de fe. Y la palabra de fe, mejor dicho, la palabra de fe dice conforme está escrito. Y hay una cosa importante. La fe dice que es como un granito de mostaza, que dice que tú puedes decirle a este monte, quítate y échate en el mar. La fe como granito de mostaza dice que es pequeña, pero es mayor que todas, pero es pequeña. Cuando tú la plantas, esa se expande por todos lados, que puede destruir hasta una pared. Se expande. Y si Dios compara la fe como un granito de mostaza, eso quiere decir que tú, conforme vas creyendo y afianzándote en creer por cosas pequeñas, vas a afianzarte y vas a expandirte para creer cosas mayores. Amén. Es como un granito de mostaza. Y Marcos 11:23, vamos a leer, que es lo último que vamos a decir. Marcos 11, pues léelo por favor, mi amor. Marcos 11, ya sabes, vamos al 22 primero. 21, por favor, puedes leerlo, Reina Valera. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren lo que dice en el versículo 22. Tened la fe en Dios, la misma fe de Dios. Tened la misma fe de Dios. Y después dice 23, porque de cierto os digo, o sea, es seguro que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, si no cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es importante tener este espíritu de fe. Tiene una voz, como dije, tiene una voz. Es hablar lo mismo que papá dice. Tiene una voz. Esa voz dice, por sus llagas fui sanada. Soy bendecida. Soy hija de Dios. Dios me ama. Yo soy próspera. Eso dice un espíritu de fe. Tiene una voz lista para creer, lista para enfrentarse a cualquier circunstancia.
Amén. Amados, hasta aquí llegamos. Vamos a orar. Quiero que me acompañen en esta oración. Vamos, activen el espíritu de fe que está dentro tuyo. ¿Cómo? Creyendo en cosas. No dejes de creer y de hablar lo que Dios te ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Este mismo espíritu de fe, Padre, está en todos, Padre. Y declaramos ahora mismo en el nombre de Jesús que está activado, papá, para creer. Estoy decidido a creer en cada promesa, en cada dicho que está escrito en la palabra de Dios para mí, que ya me fue dado. Gracias, Padre. Lo recibo ahora. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amados, díganme, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Pueden activar sus audios. Quita el silencio. No, al contrario. Es como hago. Ay, ¿cómo lo hago? Micrófono. Ah. Hermano, puedes, tú estás con tu, ahí está. Ahí. A ver aquí. ¿Cómo le hago? A ver. No. ¿Me escucha a ti? No lo escuchamos. Ahí está. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchas, pastor? Ah, Sí. bueno, la palabra es clara, ¿no? Puedo entenderla, que la fe hay que declararla, esa voz, ¿no? A esa voz hay que declarar por la palabra y traerlo a nuestra vida y hacerlo realidad, ¿no? Como dice la Escritura. Y vemos un ejemplo patente, ¿no? De David. David declaró y por el espíritu de fe que él tenía, él antes que le gane la batalla a Goliat, él ya había declarado y ya creía antes de, ¿no? Eso es creer. Y lo Amén. venció. Lo venció la Sí. prueba, es en otras palabras, vencer la enfermedad, el dolor, la angustia, la economía. Para lo que sea específico en la fe, ¿no? Como dice la hermana, hay una fe, ¿no? De si uno quiere orar por la economía, una fe para la salvación, una fe, una semilla para cada cosa. Así Entonces es. podemos ver que David tenía un espíritu de fe y él creyó en Dios antes de ganar la batalla, él ya se sentía vencedor. Así Y eso es es. lo que nosotros tenemos que aprender por la fe, ¿no? Declarar esa voz tenemos que declarar con nuestros labios, ¿no? Que la palabra de Dios es poderosa, como dice la hermana, ¿no? Que si nosotros dijimos a ese monte, ¿no? Que como dijimos, la fe mueve montañas, Quítate. algo así, ¿no? Quítate y Así échate en el es. mar. Nosotros tenemos, quítate Y échate y en el échate en mar. el mar, o sea, claro, y esa es la fe, ¿no? Declarar antes que se den las cosas, ya estar creyendo. Amén. No ver, Así es. como decir, para recién creer, sino Amén. ver Así es. a lo que no se ve. Por Así eso Hebreos 11:1 dice, ¿no? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así Amén. es. Bueno, hermanos pastores, la enseñanza ha sido clara, sencilla, precisa y le he podido entender y ha sido edificante para mi vida. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Gracias, varón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está Meche. Sí, sí. Hola, Meche. Ruth. Meche. Ruth. Mamá, estás ahí, yo sé. Bueno. Bueno. Bueno, amados, el próximo sábado, ahora sí va a enseñar mi esposo. Y no sé qué tema le dará Dios, pero nosotros quería comunicarles que estamos empleando todas las cosas que están, los programas que están dando ahora en el internet. Estamos ahora en Zoom, hemos abierto nuestra página web en nuestro Facebook, una página de Facebook para colgar prédicas también, y pronto vamos a tenerlo también en YouTube, ¿no? Entonces ahí fuertemente va a ser una clase un poco más
más contenida, ya no más específica, más minuciosa en cuanto a temas, ¿no? También va a entrar la fe, pero un poquito más minucioso, ya detallando los versículos, y va a haber el espíritu, alma y cuerpo, que es lo próximo que vamos a sacar en YouTube, ¿no? Lo va a dictar mi esposo, una clase bien minucioso para que vean, y es muy importante esta clase de espíritu, alma y cuerpo, porque es una de las bases de entender por qué a veces queremos hacer lo bueno y no podemos. Entonces explica muy detalladamente para que tú puedas entender todo tu ser. Amén. Y como le explica Pablo, para que tú puedas tener un conocimiento y no solamente es la batalla de la fe, ¿no? Es una batalla de la mente, porque tenemos que guardar y poner por obra, por decirlo así, los dichos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es un buen tema, me he aprendido mucho cuando lo he escuchado y lo vamos a lanzar para YouTube próximamente. Y estamos ahí, ¿no? Tratando de, bueno, estaremos un poquito, entre comillas, guardados, pero no sin hacer nada. Y ustedes lo que aprendan, aplíquenlo. Porque ahorita no solamente es compartirlo a otras personas, sino es hacerlo ustedes. Porque yo les digo una cosa, yo les estoy hablando de algo que yo he hecho, que yo lo vivo. Yo lo vivo y nosotros vivimos. Este es espíritu de fe, pero es vivirlo y hablar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Vívanlo. Y van a ver que conforme lo viven, se van a afianzar más en creer y alcanzar más metas en sus vidas. Pero no se queden callados. Hablen la palabra de Dios para sus vidas. Y conforme ustedes van hablando por sí mismos la palabra de Dios, ustedes van a hacer crecer su propia fe. Va a afianzarse, como les dije. Pero no se queden callados, porque eso es lo que quiere el diablo, que se queden callados y no hacen nada. Amén. Entonces tenemos, creo que un minuto, no se queden callados, afiancen lo que creen. Amén. ¿Algo más, mi amor? Sí, solamente agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Martín, por su asistencia. Gracias también a hermana Rum, hermana Meche. Gracias también por usted, por disponer su tiempo, su corazón. Gracias también a la hermana Nancy, que está por ahí para escuchar la palabra de Dios. Como dice mi esposa, estaremos saliendo en otra, ya sea en YouTube, en Facebook. Estaremos haciendo grabaciones directas de diferentes temas que nos van a ayudar para nuestra vida espiritual y edificarnos cada día más. Queremos volcar el conocimiento que Dios nos ha dado para que ustedes también puedan conocer el corazón de Dios, para que ustedes puedan conocer cuán tanto amor tiene Dios para con cada uno de nosotros y que Él quiere lo mejor para cada uno y que Él quiere prosperarnos. Él quiere que nosotros disfrutemos todo lo que Él ha creado. Él quiere que pase todo lo que el mundo tiene, quiere dárnoslo a nosotros para disfrutar, porque si Dios lo creó para sus hijos, pero lamentablemente a veces por el conocimiento